Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. El presidente Daniel Noboa ha comenzado, se puede decir, con el pie derecho. Ha cumplido con el pago en este mes de noviembre, cosa que estaba un poco difícil por la situación en que dejó Guillermo Lasso al Ecuador, pero ha cumplido. Diciembre va a ser aún más difícil, pero todo parece indicar que Noboa está poniendo de su parte con acciones. Y justamente de eso les vengo a hablar inicialmente en este video. Y yo una cosa puedo decir, si así llueve, que no escampe, haciendo referencia a Daniel Noboa. Esta noticia fue pública y en la mañana Anderson Boscan compartía: Víctor Zárate es el nuevo comandante de la Policía Nacional. Y es que sí, todo parecía indicar que esa era la decisión de Daniel Noboa, pero finalmente decidió mantener al general César Zapata, pero sí hizo algo importante. Por el contrario, aquí dice Boscan, se van 3 generales cercanos a Romo: Ramírez, Samaniego y Noguera. También se hará limpieza de la inteligencia. Es algo muy importante que se limpie la inteligencia también, porque esto servía para el espionaje, y pienso yo que si esta limpieza tiene un efecto certero, como es lo que se espera, vendrán tiempos mejores para el Ecuador, porque la filtración de información va a ser reducida. Así que éxitos a la nueva cúpula policial y esperemos que mejores días vengan para nuestro querido país. Algo que sí me tiene muy sorprendido, amigos, y ya cambiando un poco de tema, es que yo no me esperaba la respuesta de Henry Cucalón acerca del juicio político a Guillermo Lasso en una manera no como lo caracterizaban a él como persona, como político, como doctor. Es algo sorprendente escuchar de él que, a más de justificar, lo está defendiendo a Guillermo Lasso. Prácticamente es como que Guillermo Lasso hizo todo bien en el gobierno, pero nosotros sabemos que no fue así. Escuchemos qué es lo que opina Henry Cucalón acerca del juicio político a Guillermo Lasso. Era una alternativa jurídica ante las pretensiones de los obnubilados que querían al principio destituir y ahora censurar al expresidente. Entonces es un mecanismo constitucional para que la Corte, que está por encima de todos, verifique que se está cumpliendo su dictamen. Esa fue la razón de ser. Al final de cuentas, después del sainete que hemos observado durante estas 48 horas, se dieron cuenta de la imposibilidad de continuar y de censurar, no sé si por miedo a la ley, a la Corte, o por seguir haciendo el ridículo. Era uno de los elementos, más allá de que algunos pretendían hacer algo que no se podía. Un expresidente cualquiera, según el artículo 129 de la Constitución, no es sujeto de control político y por tanto de una censura, y en consecuencia jamás existió la determinación de la responsabilidad política. Lo que ayer sucedió, Lenin, fue un saludo a la bandera a 2 manos, mi querido amigo. Esas pretensiones ilegales e ilegítimas no pudieron pasar por el peso de la Constitución y de la ley. Es que no había razones para hacerlo, ni de fondo cuando fue el juicio por el denominado caso Flopec, donde no existe peculado alguno, tanto así que ayer se cuidaron. Al final la forma, si uno revisa la pseudo resolución, no determinan, no establecen, manifiestan. O sea, esto está más o menos a nivel del bizcocho, más o menos, ¿no? Irrelevante. Irrelevante en absoluto. Gente que no conocía el expediente. Hablaron de temas de Contraloría que no existen, porque recordemos que en el caso Flopec, en la administración del expresidente, subieron las utilidades, sí hubieron las denuncias respectivas. Y en cuanto al tema penal, que es lo que le interesa a algunos que tienen este afán persecutorio y se olvida que estamos en un país del PRO y no de las vendetas, de que el caso ya está en la Fiscalía, porque la señora Mireya Pazmiño, cosa rara, acusadora cuando debería ser la acusada,
en el caso Amazon Tankers, ella misma presentó el tema de la fiscalía, así que no hay nada de qué sorprenderse al respecto. Y estos últimos temas han sido tan controvertidos, pero a la vez se debe tener en cuenta que hay ciertos políticos que ocultan apariencias o que después de pasar un rato del otro lado ya comienzan a sacar las verdaderas garras que tienen. Henry Cucalón de Juan Ebot se divorció del PSC para irse con Guillermo Lasso. Y en otro tema que me ha llamado mucho la atención a mí y que es necesario tocar también ese tema, aunque ya se parte del pasado cercano, pero es qué pasaba con los fiscales en las épocas que estuvo la Revolución Ciudadana. Precisamente fue un tema de discusión el día de hoy que tuvo la asambleísta Gisela Garzón en el medio digital La Posta. Precisamente, ¿dónde estaban los asambleístas de aquella época, ya que han criticado tanto a los fiscales de aquellos días? Quiero dejarles esta charla interesante de la asambleísta Gisela Garzón, que está atrás de Diana Salazar para el juicio político. Escuchemos. Pero hay mucha gente dentro de la caja de comentarios en este momento, incluso en las publicaciones que hicimos cuando se publicó el tema del juicio a la fiscal Salazar, que hablaban de... Es el correísmo, el mismo que tuvo a Chiriboga en la fiscalía, el mismo que tuvo a Vaca Mancheno en la fiscalía. Ahora me viene a decir que esta fiscal no está actuando bien cuando el cúmulo de casos irregulares que tuvieron estos otros dos fiscales y algunas otras autoridades más no fueron los apropiados. ¿Con qué calidad moral el correísmo se atreve a decir que una fiscalía funciona bien o mal? ¿Y los asambleístas de esa época dónde estaban? O sea, si es que habían tantas irregularidades, ¿dónde estaban? Bueno, ¿Qué hicieron? era 37 contra 100, ¿no? Era 37, claro, era súper aplanadora. Pero sobre ese escenario ahora, sobre el escenario de que no tuviéramos los votos, entonces tampoco deberíamos presentar. Digo, insistiré hasta el cansancio en que la necesidad o la existencia o no de los votos no debe mermar la capacidad de fiscalización de nadie, aunque sea solito. Porque esa es parte de su trabajo. Es que no alcanzaban ni para presentarlos. Claro, no. Eran 37 los flacos. Pero veamos, o sea, los procesos de fiscalización pueden iniciarse incluso sin el juicio político, ¿no? Puedo hacer pedidos de información, tengo un tiempo para que me respondan, tengo cosas que hacer. Lo que me parece pertinente además ahí es sí comparar, si se quiere, cómo se actuó en un caso o en otro. Cuando pasó el tema de Vaca Mancheno, que vino de un tema de unos audios y de una cuestión por el estilo, digamos, la salida fue casi que inmediata, la decisión también. Y ahora que ha habido tantos cuestionamientos alrededor no solo del tema de las credenciales académicas, sino además de los casos que le preocupan al país. Ahora que se ha puesto sobre el debate el tema de disolver EMCO, ¿no es cierto? De que fue casi que parte central de la investigación del tema del Gran Padrino. Entonces, hacia allá también van los procesos de fiscalización. ¿Por qué la disolución en este momento puede ser parte de la investigación del Gran Padrino? ¿Qué pasó en EMCO? ¿Los responsables? ¿Se va a poder hacerlo o no? Eso también es parte de la fiscalización. Entonces, insisto en que una vez que se toma una decisión de este tipo como bancada y de índole personal, uno se somete además de un escrutinio que tendría que ser político y no personal, pero eso podrá ser motivo de otro debate porque nos ha pasado, al menos a los tres que estamos en este momento, nos ha pasado eso. Pero parte justamente de adecentar las tareas de la fiscalización de la Asamblea es que las tomamos con responsabilidad, que no las satanicemos y que de preferencia, independientemente de las posturas políticas, al menos nos demos el tiempo de leer, de saber si en efecto hay un argumento sólido y de sumarme a esos esfuerzos, nada más. Claro está que en aquellos días no estábamos viviendo una persecución tal a los adversarios políticos y que teníamos, eso sí, un fiscal chiriboga que de vez en cuando contaba uno que otro chiste cuando salía en televisión. Un cordial saludo, amigos, y nos estamos viendo más tarde con más información. Recuerda dejar su me gusta, suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales.